edificio florescente, el nuevo vengador de Asturias, alertando a la sociedad. El que no lo vea claro, que espabile y que razone. Las personas que estamos aquí hoy luchando queremos expresar nuestra firme defensa de una educación pública de calidad, con el convencimiento de que solo así puede garantizarse la necesaria formación de una ciudadanía solidaria, participativa y con espíritu crítico. Contar con una escuela pública con suficiente dotación de medios técnicos y humanos supone un derecho social básico al que no podemos ni debemos renunciar. Dedicar menos recursos a la red pública significa un ataque frontal a los derechos de la sociedad, en tanto que es la única que asegura el acceso universal a la educación, al tiempo que ejerce la fundamental labor de compensar la desigualdad de oportunidades. Por ello, consideramos especialmente preocupante que con la excusa de la crisis económica se imponga una considerable reducción de fondos para la escuela pública, mientras se sigue empleando dinero público en la educación concertada. Y creemos que detrás de los argumentos con los que se suele justificar el recorte en servicios públicos esenciales y en particular en la educación, hay un trasfondo ideológico que no persigue otro objetivo que su privatización encubierta, profundizando las desigualdades sociales existentes. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno del Partido Popular, como el aumento del alumnado por aula, el incremento de la carga horaria del profesorado, la reducción de las sustituciones en caso de baja, etc., no solo suponen un empeoramiento de las condiciones laborales del conjunto del colectivo docente y el inminente despido de cientos de profesoras y profesores interinos, sino que suponen además un importante deterioro de la calidad de la enseñanza pública, que tendrá mayor impacto en aquella parte del alumnado que presenta mayores dificultades y precisa de un seguimiento más individualizado. Por todo ello, solicitamos a la Consejería de Educación del Principado de Asturias la retirada de los recortes educativos y su compromiso de dotar a la educación pública de los recursos necesarios para el cumplimiento de unos objetivos sociales que consideramos irrenunciables.